A ver. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar el tema dispositivos médicos en tórax. Mi nombre es Nive Carrillo. Soy residente de primer grado de imagenología diagnóstica y terapéutica. Bueno, el artículo comentado nos menciona diversos dispositivos que podemos encontrar en una radiografía de tórax, ya sea en proyección anteroposterior o en tele de tórax. Usualmente divide los dispositivos médicos en 6 tipos: aquellos que son extratorácicos, aquellos que podemos encontrar en tráquea y esófago, los que están situados en pleura, dispositivos vasculares, dispositivos cardíacos como son válvulas, marcapasos, stents y asistentes circulatorios, y algunos otros que podemos encontrar que pueden estar ahí por accidente o de manera intencional. ¿Cuál es la importancia de reconocer estos dispositivos médicos en una placa? Lo primero, pues saber cuáles son los más comunes que podemos encontrarnos en nuestra práctica médica. De igual manera, conocer o recordar sus funciones, saber la posición ideal que tienen estos, ya que a lo largo de nuestra carrera y nuestra práctica médica, pues vamos a encontrarnos con personas que nos van a preguntar o compañeros que nos van a preguntar si están bien colocados. Entonces, tenemos que saber dónde deben estar situados y qué podría pasar si estos no están en el lugar correcto y qué complicaciones puede derivar esto. En cuanto a los extratorácicos, podemos comentar los que son los tubos, grapas, cables de monitoreo, tablas de soporte en dado caso que sea un paciente trasladado, electrodos, desfibriladores, así como prótesis mamarias. El primer ejemplo que tenemos es una radiografía en anteroposterior de tórax. La técnica es subóptima por sobreexposición. En cuanto a los tejidos blandos, se observa una línea radiopaca sobre mi tórax izquierdo que corresponde a un electrodo, así como una estructura de densidad metálica en relación a desfibrilador situado en la espalda del paciente. En las estructuras óseas no identificamos lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura, y no se encuentran alterados, o sea, no se encuentran ocupados los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos. En cuanto al parénquima pulmonar, pues no identificamos alteraciones. Hay que recordar que existen diversos tipos de desfibriladores, entonces este corresponde a uno chino. Bueno, este segundo ejemplo es una radiografía posteroanterior de tórax, es una técnica subóptima por baja exposición. En cuanto a los tejidos blandos, vamos a encontrar una estructura tubular radiopaca con abordaje en su labio izquierdo. El extremo distal se encuentra en vena cava superior, corresponde a un portacat, así como una imagen redondeada radiopaca sobre mi tórax derecho, que corresponde a expansor de tejido en una paciente posoperada. Ella tenía el diagnóstico de cáncer de mama. En cuanto a la tráquea, vemos que está central, aireada, mediastino sin ensanchamientos o alargamientos, estructuras óseas sin lesiones líticas, blásticas o trazos de fractura. En cuanto al parénquima pulmonar, podemos observar aumento de la opacidad hacia bases pulmonares de manera bilateral. Podríamos decir que es un vidrio deslustrado. En cuanto a este aparato, hay distintos, entonces debemos conocer un poco de los antecedentes de nuestro paciente y qué tipo de dispositivo está. Entonces, en este caso sería un expansor de tejido. En cuanto a la pleura, podemos encontrar diversos aparatos médicos como son los tubos de toracostomía, que usualmente están situados entre la pleura visceral y parietal, como vimos en el tema de ayer. En cuanto a las patologías de pleura, pues vamos a necesitarlos según si son neumotórax o si son hemotórax, si tenemos algún empiema, y hay que ver qué queremos evacuar, ¿no? Si queremos evacuar líquido, si queremos evacuar aire. Pueden ir de un grosor distinto, ¿no? Desde 10 hasta 40 French. Usualmente el catéter Pitt-Gale lo vamos a utilizar para el empiema. En cuanto a las posiciones, el de los tubos de toracostomía en un neumotórax debe estar situado anterior superior, y en cuanto a aquellos que vamos a utilizar para derrames, deben estar situados de manera posterior inferior. Datos de alarma para saber que un tubo no está bien colocado, que el médico o el paciente te informe que, bueno, más que nada los compañeros médicos te van a informar que no hubo resolución del cuadro clínico, o sea, el pulmón no parece reexpandirse en cuanto a la exploración, y si en dado caso necesitamos drenar,
no hay líquido en el tubo. Hay que ver si la posición está correcta o si hay oclusión del mismo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Es una radiografía en posterior anterior y lateral derecha de tórax, una técnica subóptima por falta de exposición. En cuanto a las estructuras óseas, sin lesiones líticas, blásticas o algún trazo de fractura. En tejidos blandos podemos identificar una estructura tubular y lineal, radiopaca, con trayecto de entrada en el sexto espacio intercostal con extremo distal en ápice pulmonar derecho. Esta posición sería adecuada para un neumotórax, pero si analizamos la placa y vemos el parénquima pulmonar, vemos que el ángulo costofrénico derecho está borrado a expensas de imagen radiopaca que corresponde a un derrame. Entonces, lo ideal sería que el paciente tuviera el tubo de toracostomía situado posterior inferior para poder drenar este derrame. Y vemos igual la posición en la manera lateral, en la proyección lateral. Este es otro ejemplo, es un acercamiento de una AP de tórax, es una técnica subóptima por baja exposición, en estructuras óseas en lo valorable, sin lesiones líticas, blásticas o trazos de fractura. En tejidos blandos podemos observar que hay una estructura tubular, delgada, radiopaca, que finaliza en aurícula derecha. Esta corresponde a un catéter venoso central. Y hay otra estructura tubular un poco más gruesa, presenta un giro en su extremo distal. Este corresponde al catéter Pitt-Gale. En cuanto a la tráquea, podemos ver que está centrada, aireada, mediastino, no se puede valorar muy bien. En segmentos basales, principalmente en el hemitórax derecho, se aumenta de opacidad, formando un ángulo obtuso con la pared torácica en relación al empiema. Y vemos el signo de silueta positivo con todas estas estructuras, ilio, la silueta cardíaca. Como lo habíamos comentado, el Pitt-Gale lo vamos a diferenciar ya que tiene un giro en su extremo distal que nos recuerda a, como dice su nombre, una cola de cerdo. Otro ejemplo, pues vamos a ver que estos acercamientos, la primera es un acercamiento de una placa de tórax, es una posterior anterior, lo que podemos diferenciar. Es una técnica subóptima, la tráquea no es valorable. En cuanto a los tejidos blandos, se identifica estructura de densidad metal sobre el hemitórax izquierdos, que corresponde a un marcapasos, así como líneas tubulares lineales que corresponden a electrodos. Las estructuras óseas no presentan lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura. En cuanto al parénquima pulmonar, podemos observar en segmentos superiores de pulmón derecho múltiples imágenes de morfología redondeada, bordes bien definidos, radiopacos, con un centro radiolúcido. Algunas podemos ver que presentan un nivel hidroaéreo y pues forman ángulos agudos con respecto a la pleura. En esto podemos, estos son los llamados ping pong balls que se utilizaban antes en era preantibiótica para sellar lesiones por tuberculosis. Actualmente ya no se utilizan y los podemos encontrar en pacientes de la tercera edad. En cuanto a los ángulos costodiafragmáticos, pues no vemos ocupaciones. En la segunda imagen, esta es un acercamiento de una radiografía en posterior anterior de tórax, la técnica es subóptima. La tráquea está central, bien aireada, los tejidos blandos, sin alteraciones, las estructuras óseas, no observamos lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura. Y podemos identificar, el mediastino sin ensanchamientos, no es posible valorar los ángulos costofrénicos en este acercamiento. En cuanto al parénquima pulmonar, podemos identificar hacia la región apical de pulmón derecho una imagen de morfología ovalada, bordes bien definidos, es radiopaca, corresponde a un sello de cera, igual se utilizaba antes para sellar lesiones por tuberculosis. En cuanto hacia inferior, podemos identificar opacidades en vidrio deslustrado de manera bilateral. En cuanto a los dispositivos que podemos encontrar en la tráquea, pues principalmente es el tubo endotraqueal. Usualmente debe estar situado a 5 centímetros por arriba de la carina. En algunas placas no podemos identificar exactamente dónde se encuentra la carina, pero sí vamos a identificar el arco aórtico. Puro chocolate. Es puro chocolate. ¿Perdón? Bueno, creo que alguien prendió su micrófono. Continuamos. Está situado justamente arriba del arco aórtico. Entonces, esto puede indicarnos que está bien posicionado.
datos de alarma de que el tubo no está en el lugar donde debería de estar. Hay hiperinsuflación de un pulmón, dado que el tubo haya tenido preferencia hacia uno. Sabemos que usualmente es hacia el pulmón derecho, o en dado caso que presente atelectasias. También podemos encontrar otros dispositivos médicos en la tráquea, como son prótesis de voz o algunos stents bronquiales. Este primer ejemplo es un acercamiento de una radiografía en postero anterior, de una técnica subóptima por baja exposición. En tejidos blandos identificamos líneas radiopacas que corresponden a material médico de monitoreo, son electrodos, y podemos identificar una estructura de densidad metal hacia hemitórax derecho. Esto decía que pertenecía a la bata clínica, a botón de bata clínica. En cuanto bueno, está señalada en esta manera. También vemos una estructura tubular hacia clavícula izquierda, y este corresponde a un tubo de oxígeno. En tráquea podemos identificar una línea radiopaca que sería la punta del tubo endotraqueal situado justamente arriba del arco aórtico. Entonces podemos decir que este tubo está bien colocado. En cuanto a las estructuras óseas, no vemos trazos de fractura ni lesiones líticas o blásticas. El mediastino lo vemos sin ensanchamientos, pero en parénquima sí podemos identificar patrón de alta atenuación en vidrio deslustrado de manera bilateral con predominio hacia pulmón izquierdo. En este siguiente ejemplo, vamos a identificar, bueno, es un acercamiento de una radiografía en postero anterior, es una técnica adecuada, bueno, lo que considero adecuada, en cuanto a los tejidos blandos, sin alteraciones, estructuras óseas sin lesiones líticas, blásticas o trazos de fractura. La tráquea la observamos aireada, ligeramente desplazada hacia la izquierda. En mediastino se observa una imagen tubular radiopaca en bronquio, donde debería estar situado el bronquio principal izquierdo. Este es en relación a un stent bronquial debido a trasplante pulmonar ipsilateral. En cuanto a los ángulos costofrénicos, no son valorables y el parénquima pulmonar no presenta alteraciones. Hay distintos tipos de stents bronquiales. Entonces podemos identificar que pueden haber de distintas formas, tamaños, nada más hay que preguntar los antecedentes del paciente y dirigidos hacia algún tipo de trasplante pulmonar. En esófago, los principales dispositivos que vamos a encontrar son la sonda nasogástrica y los tubos de alimentación. Bueno, en esta estructura usualmente se ve cómo pasa a través del mediastino hasta llegar a estómago, y en algunos casos si la placa abarca abdomen podemos ver cómo llega hasta intestinos. Podemos encontrar en algunos casos los balones esofágicos y que se utilizaban para detener el sangrado por varices, y en algunos casos esofágicos para solucionar la compresión del esófago o estenosis. Igual, en algunos casos, en pacientes pediátricos, usualmente podemos identificar tubos que se utilizan para medir el pH. En este ejemplo podemos ver que es una radiografía anteroposterior de tórax, es una técnica subóptima. En cuanto a tejidos blandos, identificamos imágenes redondeadas de densidad metal que corresponden a material médico de monitoreo, así como líneas tubulares que corresponden a los electrodos, y una línea central radiopaca que corresponde a una sonda para medición de pH. En cuanto a las estructuras óseas, sin lesiones líticas, blásticas o trazas de fractura, mediastinos sin ensanchamientos, ángulos costofrénicos conservados, y en cuanto al parénquima pulmonar, sin alteraciones. El siguiente ejemplo que tenemos es un acercamiento de una radiografía tóraco-abdominal. Es una técnica subóptima. En cuanto a los ángulos costofrénicos, no los podemos, bueno, no se pueden valorar muy bien. En los tejidos blandos identificamos líneas radiopacas en relación a material médico de monitoreo, y se identifica una estructura tubular radiopaca en relación a una sonda nasogástrica. Vemos que esta no está bien colocada. Si estuviera bien colocada, bajaría únicamente hacia esófago y se colocaría en estómago. Pero en este caso está posicionada en vía aérea, perforando pulmón y reposa sobre un espacio pleural. Entonces, pues en este caso sí está mal colocada la sonda. En parénquima pulmonar, pues no encontramos alteraciones.
Las estructuras vasculares. Bueno, estamos acostumbrados a que nos pidan las placas de control para catéter venoso central. Usualmente tienen diversos abordajes, pueden ser subclavios, por la yugular interna, e inclusive por vena femoral. ¿Cuál es la posición ideal del catéter venoso central? La literatura consultada menciona que justo al final de la vena cava superior, antes de entrar a la aurícula derecha. En cuanto a los datos de alarma de las estructuras vasculares, pues pueden ser que el paciente presente dificultad respiratoria, refiriéndonos para un hemotórax o en dado caso de hemotórax, un hematoma demasiado grande o en casos más graves una lesión de nervios. En estos ejemplos tenemos en la primera imagen un acercamiento de una radiografía postero-anterior de tórax, una técnica subóptima, está ligeramente rotada hacia la derecha, por eso la tráquea se ve así. Esta está aireada. En cuanto a tejidos blandos, podemos identificar hacia región subclavia derecha una imagen tubular radiopaca que finaliza en vena cava superior, y esta corresponde a un catéter venoso central de un solo lumen. De igual manera, hacia hemitórax izquierdo, una imagen de morfología redondeada de densidad metálica que finaliza que se continúa primero con una línea radiopaca y esta pues finaliza ya un poco más hacia aurícula derecha. Está más abajo que el primer catéter, en relación a un portacat. Y en cuanto a las estructuras óseas, pues no se encuentran lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura, el parenquima pulmonar sin alteraciones. En la segunda radiografía vamos a identificar un catéter que no sé si muchos de mis compañeros, principalmente mis compañeros de primer grado, recuerdan el catéter Swan-Ganz y cómo debe estar posicionado. Este usualmente se utiliza para medir la presión pulmonar, o sea, la presión en cuña pulmonar. En un paciente en decúbito supino, la posición ideal debe ser en el lóbulo inferior pulmonar para asegurarnos que mida la presión del atrio izquierdo. Hay que vigilar que esta punta no migre hacia alguna arteria pulmonar pequeña, porque este tiene un balón. Si inflamos el balón y este se encuentra en una arteria pulmonar pequeña, la puede sobredistender y en este caso, pues lesionarla y perforar la arteria. Entonces también debemos identificar que no tenga nudos, que no tenga dobleces y que se encuentre bien fijado. Bueno, en cuanto a esta radiografía, vemos que es un acercamiento de una radiografía de tórax, no podemos valorar si está anteroposterior o posterior-anterior. En cuanto a los tejidos blandos, identificamos líneas radiopacas en ambos hemitórax que corresponden a material médico de monitoreo. Y podemos identificar también estructuras tubulares radiopacas señaladas con... Perdón, me salió un anuncio acá. Ok. ¿Qué me quedé? Así, en las estructuras radiopacas que corresponden a tubos torácicos bilaterales. Y en este caso podemos identificar una estructura tubular un poco más gruesa y está con la punta hacia donde señala la flecha blanca. Este es el catéter Swan-Ganz, nada más. A ver. Vamos a ver si se coloca. Así debe estar colocado. Entonces, debemos ver que finalice un poquito más del bronquio, de la arteria bronquial principal. Entonces, pues para recordar, el primer catéter de estructura metálica y la punta donde debe estar finalizada en un catéter Swan-Ganz. En cuanto a las estructuras cardíacas, vamos a identificar dentro del corazón válvulas, marcapasos, dispositivos circulatorios y en algunos casos stents. En cuanto a las válvulas, las vamos a dividir en de tipo mecánicas y biológicas. Las principales válvulas que son reemplazadas son la mitral y la válvula aórtica. En algunos pacientes podemos encontrar anillos de anuloplastía, y también hay que identificar cómo se encuentra el corazón y las estructuras cercanas a este, dado que los pacientes pues, fueron abordados
en toracotomías. Entonces, el corazón puede presentar cambios, así como el esternón y las estructuras costales. En la primera radiografía vemos que es un acercamiento de una radiografía en lateral derecha. La técnica es adecuada en cuanto a los tejidos blandos. Identificamos líneas radiopacas de morfología en anillo en esternón, en relación a sistema de fijación para osteosíntesis estable. Y pues no identificamos ningún trazo de fractura o lesiones líticas o blásticas. En cuanto a la tráquea, hay una columna de aire adecuada. En la silueta cardíaca podemos identificar una estructura de densidad de metal y que corresponde a una válvula de Stark-Edwards. Los ángulos costofrénicos aquí no son valorables. Y en la segunda radiografía podemos identificar, bueno, es una radiografía en AP, es una técnica subóptima. Podemos identificar en tejidos blandos líneas radiopacas en relación a, perdón, dos segunditos. Ok, ya salió, esa es la primera imagen. En la segunda imagen podemos identificar líneas radiopacas en relación al sistema de fijación para osteosíntesis en esternón, así como pues en las estructuras óseas no identificamos lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura. En cuanto a los tejidos blandos, podemos identificar líneas radiopacas en relación a material de monitoreo médico y una estructura de densidad metal sobre mi tórax izquierdo que corresponde a marcapasos, y dentro del corazón hacia la región mitral, o sea, donde debería estar la válvula mitral, podemos identificar una imagen ovalada, radiopaca, que corresponde a una válvula biológica. Es la válvula porcina Hancock. Y podemos identificar también que el corazón se encuentra agrandado, ya que sobrepasa la línea medioclavicular. En cuanto al parénquima pulmonar, no identificamos alteraciones. Y así, en este lugar está situado el reemplazo. En el siguiente ejemplo tenemos, hay otros aparatos, como ya hemos mencionado, que se utilizan para oclusiones en patologías congénitas cardíacas. Usualmente se utilizan para cerrar ductos arteriosos o defectos septales. En este caso tenemos una radiografía posteroanterior de tórax, es una técnica subóptima, está rotada hacia la izquierda. En cuanto a los tejidos blandos, pues no vemos alteraciones, las estructuras óseas, podemos ver que además de que está un poco rotada, tiene una escoliosis dextroconvexa. Pero no identificamos lesiones líticas ni trazos de fractura. En cuanto al mediastino, identificamos unas líneas confluentes hacia silueta cardíaca que corresponden a ay, se me olvidó, perdón, a un filtro de oclusión, y en relación a los ángulos costofrénicos no los vemos ocupados y el parénquima pulmonar no presenta alteraciones. Este sería una imagen de dónde estaría colocado y cuál es la estructura, por eso se ve ligeramente metálico. En cuanto a los marcapasos, pues tenemos diversos tipos de marcapasos igual. Hay simples con un solo electrodo, hay complejos que pueden tener 2, 3 o hasta 4 electrodos. Usualmente están conformados por un generador de pulso y con sus cables conductores. Y el sitio donde debemos verlo, hay que preguntarle al cardiólogo dónde espera verlo, dónde espera ver colocados a los electrodos. Entonces se tiene que hacer una colaboración entre los cirujanos cardiotorácicos y los radiólogos. En estos ejemplos que tenemos podemos ver una radiografía posteroanterior y lateral derecha. En cuanto a los tejidos blandos, identificamos opacidades lineales en esternón en relación al sistema de fijación para osteosíntesis. Igual líneas radiopacas en ambos hemitórax que corresponden a material de monitoreo médico. Y únicamente identificamos una línea tubular, o sea, una estructura tubular o radiopaca, que es un único electrodo. Este pertenece a un marcapasos en sacacorcho, por este tipo de terminación que tiene en espiral.
Y en cuanto a las estructuras óseas, no hay trazos de fractura ni lesiones líticas o blásticas. En estas pequeñas imágenes identificadas en mediastino están en relación a un tipo de resorte que fue utilizado en la intervención, pero para cerrar defectos congénitos. Entonces también son estructuras que podemos identificar. El resto de las estructuras en las placas no se ven alteradas. Y tenemos aquí los ejemplos de cómo está colocado y por qué. Si ven, en un marcapasos epicárdico vamos a encontrar el único electrodo situado de esta manera, igual que en nuestra placa. Y la densidad metálica en la lateral. En el siguiente ejemplo tenemos un acercamiento de una placa en posterior anterior de tórax, es una técnica subóptima. En cuanto a las estructuras óseas, sin evidencia de lesiones líticas, blásticas o trazos de fractura, la tráquea está central, bien aireada, los ángulos costofrénicos no son valorables en este acercamiento, el mediastino está sin ensanchamientos. En cuanto a los tejidos blandos, podemos identificar estructuras tubulares lineales radiopacas, así como estructura metálica, una estructura de densidad metal, que corresponde a un marcapasos y su desfibrilador también. Entonces, este paciente tiene dos tipos de estructuras, porque el marcapasos, que es colocado transvenoso, va a tener el abordaje por la vena y termina o sea, su punta finaliza hasta ventrículo derecho, a diferencia del otro. Y el resto de las estructuras en esta radiografía no presentan alteraciones. Otro instrumento o aparato médico que podemos encontrar en las radiografías son los stents. Actualmente es muy común que encontremos este aparato debido al aumento de las intervenciones que se practican. Las técnicas de revascularización miocárdica incluyen el bypass, la angioplastía y, como les comenté, la colocación del stent. Cuando veamos un stent, usualmente viene acompañado de otras cosas, ¿no? Como la esternotomía media y las grapas de fijación, los clips vasculares también, igual marcas en la adventicia de la aorta ascendente y los ya mencionados stents. En esta imagen, en estas radiografías, la primera es un acercamiento. En una lateral derecha podemos ver que las estructuras óseas sin lesiones líticas, blásticas o trazos de fractura. Podemos ver líneas radiopacas en esternón en relación al sistema de fijación para osteosíntesis, están señaladas con esta flecha negra. Y en tejidos blandos, pues podemos identificar estructuras radiopacas en relación a grapas vasculares debido a un injerto por bypass. También vemos injertos. Esta menciona que es grapas que debido a un injerto mamario interno. En cuanto a los ángulos costofrénicos, sin ocupaciones, y el patrón pulmonar sin alteraciones. Estos dos anillos que podemos identificar son anillos marcadores que en algunas intervenciones cardíacas se utilizan para hacer más fácil la reintervención. No son tan comunes como las grapas y los stents, pero si los identificamos, pues no corresponden ni a válvulas ni a alguna otra estructura que debería estar acá, ¿no? Son anillos marcadores. En cuanto a los stents, bueno, hay tres tipos: los de balón expandible, los termoexpandibles y aquellos autoexpandibles. Usualmente están hechos de acero inoxidable, de nitinol, que es una amalgama entre níquel y titanio. Están algunos hechos de oro, de tantalio, y algunos son biodegradables. Su diámetro solamente va de 2 a 5 milímetros y pueden tener una longitud muy variable entre 8 a 38 milímetros. ¿Para qué se utilizan? Usualmente en casos de trombosis o reestenosis coronaria. Este ejemplo es un acercamiento de una radiografía de tórax en posterior anterior. En cuanto a tejidos blandos, se identifican líneas tubulares radiopacas en relación a material médico de monitoreo. En cuanto al parénquima pulmonar, identificamos algún patrón característico. Las estructuras óseas sin lesiones líticas, blásticas o trazos de fractura. Ángulos costofrénicos no los podemos valorar. En cuanto al mediastino, no encontramos ensanchamientos,
pero hacia la región de la coronaria izquierda descendente podemos observar una estructura tubular, radiopaca, y este corresponde a un stent cardíaco, que sería así. Entonces podemos darnos una idea. Bueno, los dispositivos médicos, los dispositivos circulatorios. En este podemos tener de tres tipos: los temporales, los permanentes y los dispositivos de reemplazo cardíaco. En cuanto a los temporales, hay dos tipos: los de bomba de globo intraórtico y los VAD, los dispositivos de asistencia ventricular izquierda. En cuanto a permanentes, igual hay dispositivos de asistencia ventricular izquierda y los dispositivos de reemplazo cardíaco, o sea, es trasplantar un corazón, es poner un corazón artificial. El más común en el medio es el CardioWest. En este ejemplo tenemos una radiografía posterior-anterior y lateral derecha. Es una técnica subóptima y no podemos ver los ápices pulmonares. En cuanto a los tejidos blandos, identificamos líneas radiopacas en ambos hemitórax que corresponden a material médico de monitoreo. En las estructuras óseas podemos identificar igual líneas radiopacas en relación al sistema de fijación para osteosíntesis. ¿Y qué más podemos encontrar? Una línea radiopaca gruesa tubular que finaliza hacia vena cava superior, y otra estructura tubular mucho más gruesa, señalada con la flecha negra, que corresponde a un dispositivo de asistencia ventricular izquierda llamado Thoratec. A ver, vamos a ver si se ve. Usualmente vienen instalados de esta manera, por eso en el lateral podemos identificar que son dos estructuras tubulares. En cuanto a los costofrénicos, no tienen ocupaciones, y el patrón pulmonar sin patrón característico. En el siguiente ejemplo tenemos un acercamiento de una radiografía abdominal. Es una técnica subóptima. En tejidos blandos identificamos algunas estructuras radiopacas de gran tamaño, de morfología rectangular y redondeada, de densidad metal. En su extremo tienen imágenes en riel con trayectos hacia el tórax. Y este corresponde a un tipo de dispositivo llamado HeartMate, el cual está compuesto de poliuretano y cubierta de titanio, por eso se ven con esta densidad. Y tienen usualmente unas entradas y salidas que continúan hasta silueta cardíaca. Entonces podemos imaginárnoslos de esta manera. Este sería el dispositivo rectangular y sube. Igual les presenté otra que puede ser esta más, bueno, es similar a la que identificamos. En el siguiente ejemplo podemos observar un acercamiento de radiografía lateral. Una radiografía, no, como es un acercamiento no podemos valorar si es AP o posterior anterior, pero esta es la lateral derecha. Es una técnica subóptima por baja exposición. En cuanto a los tejidos blandos, podemos observar que hay estructuras radiopacas o redondeadas, y este corresponde a las válvulas de un corazón artificial. También podemos identificar estructuras tubulares en relación a los sistemas que conducen el aire o las bombas de aire que utiliza el corazón. Este sería el ejemplo del CardioWest. Bueno, en cuanto a los misceláneos, como les dije, hay diversas estructuras que podemos encontrar en una radiografía. Pueden haber estructuras metálicas que son las espirales de embolización, podemos encontrar los electrodos, drenajes pericárdicos o drenajes en cuello, prótesis de voz, catéteres de monitoreo, los shunts portosistémicos intrahepáticos. Podemos encontrar también piezas dentales o estructuras dentales que fueron deglutidas, entre otras. En esta primera imagen es un acercamiento de una radiografía AP de tórax con una técnica adecuada. En tejidos blandos identificamos que hay diversas estructuras de densidad metal que han sido utilizadas para las embolizaciones. Esta paciente tenía un diagnóstico de una enfermedad hereditaria caracterizada por telangiectasias hemorrágicas.
Entonces fue intervenida múltiples veces para parar las hemorragias. En cuanto a las estructuras óseas, sin lesiones líticas, plásticas o trazos de fractura, y la tráquea está central, areada, el mediastino sin ensanchamientos, ángulos costofrénicos sin alteraciones, y en parénquima pulmonar no observamos alteraciones. En esta imagen es un acercamiento de una radiografía de tórax en AP. Es una técnica subóptima por baja exposición en cuanto a los tejidos blandos sin evidencia de alteraciones, las estructuras óseas sin lesiones líticas o blásticas. Y en cuanto a la tráquea, está central, bueno, central aireada, pero en esta región podemos identificar una estructura, una imagen ovalada irregular, bueno, más ovalada, radiopaca, que corresponde a una dentadura o lo que lo conocemos como un paladar dental. El paciente llegó al servicio por antecedente de neumonía recurrente y dificultad para tragar, entonces ya sabemos de dónde viene. Y en cuanto al mediastino, pues no presenta alteraciones. Y el parénquima pulmonar, vemos que hay aumento de la opacidad de predominio derecho. Y pues esta sería la estructura que encontramos aquí. Bueno, en cuanto a este artículo, nos enseña que es indispensable conocer y reconocer aquellos aparatos que podemos encontrar en tórax, aquellas igual que están acompañados por las intervenciones, y que un paciente usualmente, pues sería maravilloso que llegara con un solo dispositivo, pero usualmente no, llegan con varios, principalmente los pacientes que están graves. Entonces pueden tener uno o varios dispositivos en el tórax, como este paciente, que es bueno, en esta imagen es una radiografía AP de tórax. En cuanto a tejidos blandos, hay imágenes lineales en relación a material médico de monitoreo. En cuanto a las estructuras óseas, sin lesiones líticas o blásticas o trazos de fractura, podemos ver que hay aumento entre los espacios intercostales. En la tráquea podemos identificar una estructura tubular en relación a cánula endotraqueal. Podemos ver igual que hay diversas líneas radiopacas en relación a catéteres centrales. Podemos identificar dos estructuras tubulares que corresponden a sonda nastrogástrica y una sonda de alimentación, así como podemos ver que también hay tubos de oxígeno sobre el tórax. Entonces, este paciente presenta en ambos semitórax, en parénquima pulmonar, una opacidad pues, de manera bilateral. Entonces, pues como vemos, son distintos aparatos médicos encontrados. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Si tienen alguna duda. Deja de grabar, Nina, profe. Ok. Creo que aquí está.